Buenas. Comencemos la práctica sobre las transformaciones lineales. En particular, vamos a desarrollar ejercicios sobre las transformaciones del tipo matricial y ver los conceptos relacionados con rango y núcleo de una aplicación o transformación lineal. Comencemos para ello mencionando las ideas claves o los conceptos fundamentales. El primero es el concepto de transformación. Esta palabra transformación muchas veces puede ser reemplazada por la palabra función o mapeo, van a ser sinónimos, y vamos a considerar que una transformación T de Rn a Rm es una regla que asigna a cada vector X que está en Rn un vector T en X, lo denotamos así, T en X, y este último se encuentra en Rm. Y vamos a llamar imagen del vector X bajo la transformación T. Al conjunto inicial o de partida, Rn, vamos a llamarlo dominio de la transformación. Y al segundo conjunto de llegada, al cual se le hace corresponder los elementos del primero, vamos a llamarlo codominio, es decir, Rm sería el codominio de la transformación. Ahora, ya habíamos visto que con T en X denotábamos a la imagen del vector X que estaba en el dominio. Bueno, al conjunto de todas las imágenes T en X, a ese conjunto lo vamos a llamar rango de la transformación. Y muy particularmente, aquel conjunto de vectores del dominio que tienen por imagen al vector 0, a ese conjunto le vamos a llamar núcleo de la transformación. Uno de los tipos de transformaciones con la que vamos a trabajar con mucha frecuencia va a ser la transformación matricial. Y esta transformación que tiene como dominio a Rm y como codominio a Rm se define como es decir, a cada vector de Rn se le va a asociar otro vector definido como el producto de una matriz A por el vector. Y esta matriz va a tener justamente un tamaño de m por n, donde esta m va a ser justamente la dimensión del espacio que sería el codominio, y esta n, la cantidad de columnas que va a tener esta matriz, es la dimensión del espacio que representa al dominio, Rn. Bien, bueno, una transformación T de Rn a Rm se dice que es lineal si ella cumple o satisface dos propiedades. La primera, T en U más V, si T, la transformación T evaluada en U más V es igual a T en U más T en V para todo U y V que pertenezca a Rn. Esta propiedad la podemos también enunciar diciendo que la suma de dos vectores cualesquiera del dominio, su imagen, es decir, la imagen de la suma de dos vectores cualesquiera del dominio es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. La segunda propiedad establece que T en C por U
es igual a C por T en U para todo vector U de Rn, así que pertenezca al dominio, y para todo escalar C. Esta también la podemos enunciar diciendo que la imagen del producto de un escalar por un vector del dominio nos va a dar como resultado o va a ser igual al producto de dicho escalar por la imagen de dicho vector. Y por último, tener en cuenta que toda transformación matricial, ¿sí?, de la que definimos acá o recordamos acá en este punto, en el tercero, es una transformación lineal. Si toda transformación matricial va a satisfacer estas dos propiedades. Bueno, con esto podemos ya establecer y comenzar la realización del primer ejercicio, que plantea lo siguiente. Se da CAT definido como T en X igual a A por X, y A es la matriz, en este caso de 3×3, esta que nos dan acá, y nos piden que encontremos un vector X cuya imagen bajo T sea igual a B, y donde B es este vector que aparece acá de R3. Si miramos bien lo que nos están pidiendo, en este caso podemos relacionar este problema o esta pregunta con las llamadas preguntas de existencia acerca de la solución que puede tener o no, acerca de la existencia de la solución o no que puede tener un sistema de ecuaciones lineales. Así que en realidad esta pregunta se relaciona con la existencia de la solución de la ecuación A por X igual B. Y si seguimos analizando la segunda parte de la pregunta, donde nos piden analizar si X es único, pues esta parte evidentemente se relaciona con la otra pregunta importante que tiene que ver con acerca de la unicidad de la solución. Es decir, si ya usted prueba que la solución existe, pues la otra pregunta de interés es si esa solución es única o no lo es. Bien, ¿sí? Si tiene una sola solución o tendría en este caso infinitas soluciones. Bueno, para emprender la primera parte, que tiene que ver sobre encontrar el vector X cuya imagen bajo la transformación es B, pues nos planteamos resolver esta ecuación. Y al resolver esta ecuación matricial, simplemente lo hacemos a través de la matriz aumentada. A esta matriz aumentada le aplicamos el algoritmo de reducción por fila, y a través de ese algoritmo tratamos de llevarla a la forma escalonada a dicha matriz. ¿Para qué? Porque una vez que esté la matriz en la forma escalonada, pues podemos dilucidar si el sistema va a ser consistente o inconsistente a partir de la presencia o no de ese patrón de inconsistencia. En este caso, para aplicar el algoritmo de reducción por fila, nos fijamos que en la primera fila el elemento principal o pivote se encuentra está en la primera columna, es el número 1, y habría que hacer 0 todos los elementos que están por debajo del pivote. Ya de esa primera columna, el elemento que está en la segunda entrada es 0, por lo tanto, a quien tenemos que hacer 0 es el tercer elemento de esa columna. Bien, para ello combinamos la fila 1 y la fila 3 para realizar ese proceso
de construcción del 0 en esa primera columna y tercera fila. Se multiplica la primera fila por menos 2 y se le suma a la tercera fila. Y ese resultado es lo que finalmente se coloca en la tercera fila. Bien, y al realizar esa operación quedaría modificada la fila 3 como 0, menos 1, 0, 7. Después repetimos el proceso, solo que ahora nos fijamos en la fila 2, el elemento no nulo lo encontramos en la fila, en la columna 2, es el 1, ese sería ahora nuestro pivote, y para hacer 0 lo que está por debajo de él, pues combinamos la fila 2 con la fila 3. Aquí en este caso simplemente sumamos la fila 2 con la fila 3 para obtener el 0 correspondiente en esa posición 3, 2. Al realizar esa operación de reemplazamiento, nuestra fila 3 queda modificada como 0, 0, menos 3, 3. Ya al llegar a este paso, se puede ver que la matriz ya se encuentra en forma escalonada y por lo tanto apreciar que no hay ningún patrón de inconsistencia y por lo tanto aquí pudiéramos ya inferir que esta ecuación matricial va a ser consistente. Y si esta ecuación matricial es consistente, pues entonces este vector perteneciente al dominio que bajo la transformación T tiene por imagen al vector B, pues debe existir, ¿sí? Sí va a existir. Como justamente la orden es encontrar al vector, bueno, entonces lo que tenemos es que resolver como tal el sistema y para ello, pues esta forma escalonada la llevamos a la forma escalonada reducida. Escalamos la tercera fila por menos un tercio y después hacemos el proceso de lo que sería eliminar, es decir, construir los ceros en esa tercera columna, y ya teniendo que el pivote este 1 que se encuentra en la tercera fila, tendríamos que hacer 0 todos los que están por encima de él. Se combina primero la fila 3 con la 2, multiplicando la fila 1 por 3 y después sumándosela a la fila 2, y después multiplicamos la fila 1 por menos 3 y se la sumamos a la fila 1 para lograr realizar esa construcción que necesitamos. Y finalmente combinamos la fila 2 con la fila 1, multiplicando la fila 2 por 2, se la sumamos a la fila 1 y obtenemos entonces ya la matriz en la forma escalonada reducida, es decir, la matriz aumentada. Al tener la matriz en la forma escalonada reducida y ya a sabiendas de que el sistema es consistente, también como no hay variables libres, la conclusión final es que esa solución es única y esa única solución se puede leer inmediatamente a partir de la escritura del sistema de ecuaciones lineales equivalentes, y por lo tanto la solución sería menos 17, menos 7, menos 1. Es decir, el vector X cuya imagen bajo T es el vector B es el vector menos 17, menos 7, menos 1. Para responder a lo que nos piden sobre analizar si ese vector es único o no, bueno, se desprende de este mismo análisis que previamente habíamos realizado, en el cual el sistema
era consistente determinado. Al no haber variables libres en el sistema determinado, en el sistema consistente, pues la única solución, pues entonces sería menos 17, menos 7, menos 1. Es decir, solamente este vector es el que su imagen, la imagen bajo t es el vector b. ¿Ok? Pasemos ahora a dar dos definiciones que nos van a ayudar a caracterizar muchas de las transformaciones lineales con las que vamos a trabajar. Y la primera definición tiene que ver con la forma en que se realiza esa correspondencia entre los elementos del dominio de la transformación y los elementos del codominio. Se dice que un mapeo T o una función f T o una transformación T de Rn a Rm es sobre Rm, es decir, sobre el codominio Rm, si cada vector B en Rm es la imagen de al menos una X en Rn. Cuando utilizamos la expresión esta aquí, al menos una X, es porque como mínimo es un vector. Como mínimo hay un vector X en Rn que va a tener por imagen a el B. Bien, pero como mínimo uno, pero puede haber más de una X que tenga por imagen al vector B en Rm. ¿Ok? Si hiciéramos otra cuestión importante a destacar acá es que muchas veces, en lugar de decir que esa transformación es sobre Rm, muchas veces se dice que esa transformación es suprayectiva. Bien, a veces se utilizan en cualquiera de las dos formas o expresiones. Es sobre Rm, sí, sobre todo el conjunto que representa el codominio. Si es así, decimos que es suprayectiva. En este caso, el esquema que uno utiliza es el siguiente. Es decir, miren, si la transformación o el mapeo no fuese suprayectiva, si no fuese sobre todo el conjunto, nos damos cuenta cuando hacemos la representación de todo el codominio mediante este prisma. Todo este prisma, todos los puntos de Rm estamos considerando que están dentro de este prisma. Bien, pero solo aquellos vectores de Rm cuya representación la estamos poniendo en este plano que está sombreado en gris, son aquellos puntos del codominio que van a tener al menos una X que cuando se aplica la transformación, su imagen estaría acá. Bien, por eso es que en este esquema, en esta representación, esto sería un ejemplo de una transformación que no es suprayectiva. Es decir, acá, si quisiéramos hacer la representación sobre todo Rm, es porque entonces el rango coincidiría totalmente con Rm, que es la que estamos colocando acá. Es decir, para cada vector del dominio le vamos a asociar un vector del codominio, pero todos los puntos que están en el codominio van a tener un X del dominio que cuando usted le aplica la transformación
él caería acá. Bien, fíjense que hay una diferencia. Cuando hago este esquema en esta representación es para indicar que hay algunos vectores que están acá en el codominio para los cuales no existe una X que bajo la transformación lo tengan a ellos como imagen. El otro concepto es el de cuando una transformación decimos que es 1 a 1. Muchas veces a la transformación 1 a 1 también se le llama transformación inyectiva. ¿Y qué quiere decir que la transformación sea inyectiva o que sea 1 a 1? Bueno, en el caso de que la transformación T esté definida de Rn a Rm, vamos a considerar que ella es inyectiva o 1 a 1 si cada vector B que está en Rm es la imagen de a lo sumo una X en Rn. Y cuando utilizamos la expresión a lo sumo una X es que cuanto más, lo máximo, puede haber un X o no pudiera haber ninguno. Bien, lo máximo que pudiera tener o que pudiera existir es una X de Rn que cuando usted le aplica la transformación, su imagen es el B. En este caso, para distinguir cuando estamos en presencia de una transformación que no es inyectiva, es decir, que no es 1 a 1, y con una que sí sea inyectiva, en el esquema, ¿qué es lo que ponemos? Por ejemplo, acá, este punto que pertenece al rango, y que por supuesto está contenido en el codominio, a él vemos que existen, acá hay 3 puntos del dominio que lo tienen a él por imagen. Para que sea una correspondencia del tipo 1 a 1 inyectiva, pues este vector debiera tener a lo sumo una X del dominio. Bien, y decimos, fíjense que a lo sumo que como máximo es 1 pero pudieran no existir, es decir, pueden existir elementos, pueden existir vectores de Rm que son los que están situados fuera de este plano y están dentro de Rm, que no exista ninguna X que lo tengan donde ellos sean la imagen, porque si esos vectores son imagen, tienen que estar situados en este plano que está acá. En el caso de que la representación sea 1 a 1, bueno, cada vector B que pertenezca a ese conjunto, al rango, ¿qué debe ocurrir? Existe un vector X del dominio que bajo esta transformación lo convierte a él en la imagen, pero es uno solo. No es como acá, que para un mismo vector hay varios vectores del dominio que lo tienen a él por imagen. Bien, esa sería la representación esquemática en este diagrama que se establece acá. Bueno, con estas ya dos definiciones, pasemos a analizar en este segundo ejercicio cómo pudiéramos seguir explotando y viendo más cosas del ejercicio que vimos, número 1, que vimos anteriormente. Sí, dada la transformación T definida por T en X igual a A por X, y A era la matriz que ya habíamos visto en el ejercicio 1, ahora nos van a pedir que digamos quién sería el núcleo y el rango de la transformación T. ¿Qué podemos decir acerca del núcleo y del rango de esta transformación matricial? Para ello, siempre, ¿qué vamos a tener en cuenta? Recordar que el núcleo de una transformación
es el conjunto de todos los vectores del dominio que tienen por imagen al vector 0. Es decir, uno por lo tanto trataría de plantearse la ecuación homogénea y en esa ecuación homogénea buscar todas las soluciones de esa ecuación homogénea. Todas las soluciones de la ecuación homogénea van a conformar entonces el núcleo. Justamente va a coincidir con el espacio nulo de la matriz. Bien, y en el caso del rango, pues evidentemente el rango va a estar formado por el conjunto de todas las imágenes. Bien, pero veamos cómo ese análisis lo podemos sacar básicamente trabajando con esa ecuación homogénea. Aquí planteamos la matriz aumentada, donde el vector final en la última columna es de los términos independientes que es 0. Ya hicimos el proceso de escalonamiento por fila, lo llevamos a la forma escalonada reducida y aquí arribamos de que no hay variables libres, no hay ningún patrón de inconsistencia y estas tres columnas son columnas pivotes, por lo tanto no existe la posibilidad de que el sistema tenga infinitas soluciones. Es decir, la única solución que va a tener este sistema homogéneo es la solución trivial. Es decir, el núcleo de esta transformación lineal está constituido únicamente por el vector 0. De manera que pudiéramos incluso generalizarlo y decir, si T es una transformación de Rn a Rm lineal, podemos afirmar que T es una transformación que es 1 a 1 si y solo si esa ecuación homogénea tiene únicamente a la solución trivial. Acá, como el núcleo únicamente está formado por el vector 0, pues, es decir, esta ecuación únicamente tiene la solución trivial y por lo tanto podemos concluir que esta transformación es 1 a 1, es decir, define una transformación del tipo inyectiva. Por otro lado, nosotros a partir de esta ecuación ya escalonada, en este caso está en la forma escalonada reducida, estas tres columnas son columnas pivotes, luego estas tres columnas constituyen una base de ese espacio columna. Y como el espacio columna es un subespacio en este caso de R3 y estas tres columnas constituyen una base, estas tres columnas por supuesto generan a R3. Bien, estas tres columnas generan a R3. Y si generan a R3, por lo tanto, el rango de la transformación es R3. Es decir, cualquier vector de R3 se podrá escribir como combinación lineal de estas tres columnas, las cuales constituyen justamente el rango de dicha transformación. En resumen, pudiéramos decir, si T es una transformación de Rn a Rm y es lineal, podemos afirmar que esta transformación es sobre Rm, es decir, es suprayectiva, si y solo si las columnas de la matriz asociada a la transformación lineal generan a Rm. Y este es el caso. Estas tres columnas generan, esta es la matriz de la transformación, y estas tres columnas generan a R3. Es decir, acá, por lo tanto, cualquier vector de R3
se podrá escribir como combinación lineal de dichas columnas. Y por ende, podemos deducir a partir de ahí quién es el rango. El ejercicio 3 consiste en lo siguiente. Nos dan una fórmula en la que x1 y x2 vendrían siendo las componentes o las entradas de un vector de R2, y según esta fórmula a ese vector de R2 le estamos asociando un vector que pertenece a R3. Ese vector de R3 nos dice que la primera entrada es una combinación lineal de x1 con x2. La segunda entrada es también otra combinación lineal de x1 con x2. Y la tercera entrada también es una combinación lineal de x1 con x2. Si no se ve el x1 es porque en esa combinación el peso que multiplica x1 es 0. Bien, pero en definitiva las entradas, la primera, segunda y tercera entrada, son combinaciones lineales de x1 y x2 que serían las entradas del vector x de R2. Por lo tanto, a la hora de definir quién sería el dominio y el codominio de esta transformación, basta con observar lo siguiente. Ese vector que tiene tres entradas lo podemos descomponer como una suma de dos vectores. En el primero, que todo dependa de la entrada x1, y en el segundo, que todo dependa de esta entrada x2. Después factorizamos el primer vector con x1 y el segundo vector lo factorizamos con x2. Esto es una combinación lineal que se puede escribir como el producto de una matriz, donde estas serían las columnas de la matriz que multiplica el vector x1, x2. En consecuencia, obtenemos una matriz que multiplica al vector. Y por lo tanto, no es difícil de ver entonces que T es una transformación que tiene como dominio a R2. Si toma vectores de R2 y lo transforma en vectores de R3. Lo transforma en vectores de R3. Y que esta transformación es lineal por cuanto esto constituye una transformación del tipo matricial. Y toda transformación del tipo matricial es lineal. Uno pudiera hacer un camino más largo y probar que efectivamente se cumplen las condiciones que tiene que ocurrir o que se deben satisfacer para que la transformación sea lineal. Pero basta con indicar o mostrar que esta transformación se puede escribir como el producto de una matriz por un vector para indicar que eso es una transformación matricial y inferir que como toda transformación matricial es lineal, con ello uno demuestra que la transformación dada es una transformación lineal. Para hablar sobre si esa transformación es 1 a 1 o es sobre todo el codominio, analicemos qué ocurre, analicemos la matriz de dicha transformación. Si uno mira la primera columna y la segunda columna, las dos columnas con las que cuenta la matriz de la transformación, se observa que esos vectores, ninguno es un múltiplo del otro. Y si ninguno es un múltiplo del otro, pues de ahí uno infiere que esos dos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, si estos dos vectores son linealmente independientes, cuando usted escriba la ecuación homogénea a por x igual al vector 0, eso únicamente se satisface para
la solución trivial y de ahí se infiere entonces que esta transformación tiene que ser 1 a 1, es decir, es inyectiva. Y para analizar el codominio, mejor dicho, para analizar si es sobre todo el codominio, basta con observar que estas columnas son vectores de R3. Y si bien estas columnas son linealmente independientes, ellas dos no pueden generar a R3, porque a R3, como lo indica la etiqueta 3, toda base de R3 tiene que contener 3 vectores linealmente independientes que lo generen. Y aquí simplemente hay 2 vectores. Estos 2 vectores no pueden generar a todo R3, por consiguiente, esta transformación no es sobre todo el codominio, es decir, no es suprayectiva. Conclusión, la transformación es 1 a 1, pero no es sobre R3. Bueno, finalmente le propongo que realicen los ejercicios del 1 al 12, que están en el epígrafe 1.8 en la página 68, y del epígrafe 1.9 en la página 78, el 1, el 2, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Ok? Con esto sería suficiente para que ustedes puedan emprender la realización de esos ejercicios.